empezar a hablar del Mediterráneo, el Mare Nostrum, este mar que es tan precioso, que nos encanta, que nos da muchísimas posibilidades para navegar y para viajar, con unos sitios preciosos, con interés natural, ecológico, histórico, ¿vale? Que tenemos por todo el Mediterráneo. Y bueno, pues para conocer un poquito más, vamos a conocer sus vientos, cuáles son sus vientos predominantes que nos podemos encontrar en cada zona del Mediterráneo, ¿vale? Y ver un poquito sus características. Bien, bueno, pues vamos a ir viendo. En función de dónde venga el viento, vamos a ir viendo los distintos tipos de vientos que nos vamos a encontrar. Vamos a recorrer toda la rosa de los vientos, empezando por el norte. A partir de ahí nos vamos a ir moviendo hacia el este, ¿vale? Primero a los 45 grados, al noreste, luego al este, luego al sureste, luego al sur, y así vamos a ir dando la vuelta hacia la derecha en sentido de las agujas del reloj a toda la rosa de los vientos y vamos a ir viendo en función de esas direcciones qué vientos nos vamos a encontrar, ¿vale? Pues en primer lugar, un viento importante en el Mediterráneo, ese viento que nos vendría desde el norte, nos vendría desde la parte norte del continente europeo y es el que se llama el tramontana, ¿vale? Que es un viento que puede ser bastante fuerte, puede durar varios días, se caracteriza porque el cielo se muestra muy azul, ¿vale? Y a veces es un viento muy duro que complica la navegación, ¿vale? Es común que cuando hay tramontana sobrepase los 40 nudos de viento, ¿vale? Para los que no estéis familiarizados con el nudo, ¿vale? Un nudo es una medida de velocidad, la que estaríamos midiendo el viento, que es 1 milla náutica por hora. Si 1 milla náutica es 1,8 y un poquito más kilómetros, ¿vale? Pues si nos podríamos hacer una idea de multiplicando esto por 1,8 veríamos los kilómetros por hora, ¿vale? Estamos hablando de vientos que pueden ser bastante fuertes. El tramontana tiene la característica que son vientos que vienen del continente europeo y al pasar entre las montañas, especialmente entre el macizo de los Pirineos y de los Alpes, pues que se cierra hacia el Golfo de León, hacia la parte de las costas francesas, ¿vale? Pues el viento se estrecha, se encañona, se coge velocidad, ¿vale? Y sale con mucha fuerza hacia el Mediterráneo, sobre todo hacia esa zona del Golfo de León, Cataluña y llega hasta Baleares con mucha fuerza, ¿vale? Entonces, un viento complicado para navegar, sobre todo en esa zona del Golfo de León, norte de las Baleares y las costas de Cataluña. Luego tenemos el gregal, que es un viento más suave, es un viento que viene ya del noreste, es un viento que es el viento con el que venían los griegos, ¿no? hacia el Mediterráneo, hacia la parte occidental del Mediterráneo, ¿vale? Es un viento frío y seco porque viene del continente también, ¿vale? De la parte noreste, pero es un viento pues ya más suave. Luego tenemos el levante, que es el viento que viene del este, ¿vale? Ese viento del este es un viento pues que viene sobre todo en las costas españolas, en las costas del levante español, pues viene del mar. Es un viento que viene del mar y es un viento que puede provocar bastantes olas. ¿Vale? Es un viento que trae bastante mar porque viene empujando el mar, ese mar de viento, y es un viento húmedo y puede provocar bastantes olas y subidas del nivel del mar. Son esos temporales de levante que nos encontramos a veces que dañan la costa, que llegan a veces a los paseos marítimos, que llegan a inundar los chiringuitos de la playa y que llegan a
a meterse hacia tierra, ¿no? Meterse el mar hacia tierra, precisamente por ese efecto de empuje que tiene el viento que viene del mar, que viene de la zona que viene del este hacia la península. Luego tenemos el siroco. El siroco que ya es un viento del sureste, es un viento que suele soplar entre los 25 y los 35 nudos. Es un viento que viene de la zona ya africana y puede venir un poquito cargado de arena del Sahara. Hace subir bastante la temperatura. Es un viento pues que hace subir bastante el termómetro. Luego tenemos el viento del sur, que viene directamente del sur, también se llama mijón o mediodía, y se llama así porque alcanza su fuerza máxima al mediodía. Cuando el cielo está cuando el sol está en todo lo alto del cielo, pues es cuando ese viento sopla más fuerte, ¿vale? Pero no es un viento que se caracterice por ser muy fuerte. Es un viento que no suele superar los 27 nudos de velocidad, ¿vale? También es un viento pues, que es cálido, trae bastante calor porque viene del sur. Luego tenemos el garbí o el leveche, ¿vale? Es un viento del suroeste. También viene cargado de arena, sobre todo en la zona del centro del Mediterráneo, ¿vale? Y, bueno, se caracteriza porque aparecen esas calimas en el horizonte. Vemos en el horizonte una línea como de calima, como de bruma, que es ese polvo precisamente que viene de los desiertos africanos y que lo vemos en el horizonte y presagia pues, que viene ese viento. Puede traer también tormentas y lluvia, ¿vale? Porque viene del sur, pero del suroeste. El poniente no es un viento muy común en el Mediterráneo. Si exceptuamos la zona del Mar de Alborán, las costas mediterráneas, sobre todo de Cádiz y de Málaga, que ahí sí tenemos dos vientos característicos localmente en esa zona de las costas españolas del Mar de Alborán, en el que todos los vientos vienen por la cercanía del estrecho de Gibraltar, todos los vientos vienen a agruparse y generalmente a soplar o del este o del oeste, o de poniente o de levante, sobre todo más acentuado cuanto más nos acercamos al estrecho de Gibraltar. Ahí todos los vientos tienden a convertirse en poniente o en levante. Entonces ahí el poniente sí es más importante en la zona del estrecho de Gibraltar. Y a veces sopla fuerte también el poniente. El poniente en general en la costa de la península no suele generar oleaje, puesto que ese viento vendría de tierra, pero sí en Baleares. En Baleares sí puede generar oleaje, ¿vale? Sobre todo en las costas occidentales de las islas de Baleares, ¿vale? Y luego tenemos el Mistral, también se conoce como Mistral, o en algunas zonas, sobre todo en Aragón, se le llama, es el cierzo, ¿vale? Que es un viento frío y seco que también sopla fuerte. Es un viento que viene del norte, en este caso del noroeste, y es un viento bueno, pues que trae bastante frío, ¿vale? Como viene del continente, pues es un viento seco, pero aún así es un viento frío, ¿vale? En esta misma dirección tendríamos en el Cantábrico la galerna, ¿no? En lo que cuando entra ese viento, esa galerna por el Cantábrico, pues por la depresión del Ebro, por el delta del Ebro, puede bajar el Mistral también para el Mediterráneo, ¿vale? Ya digo, el Mistral puede soplar fuerte y alcanzar los 50 nudos también. ¿Bien?
Pues aquí tenemos cuadro resumen, tanto en la rosa de los vientos, como en este cuadro resumen, aquí en función de la dirección que trae el viento, desde el norte, el tramontana, ¿vale? Pasando por el mediodía, ¿vale? El mediodía que viene del sur o el mistral, ¿vale? Que vendría del noroeste. Aquí lo tenemos en este cuadro resumen, ¿vale? El tramontana, el gregal, el levante, el siroco, el mediodía o un mijón, el leveche, el poniente, ¿vale? Y el mistral, ¿vale? Aquí los tenemos todos y estos son los vientos predominantes del Mediterráneo. ¿Bien? También cerca de las costas nos encontramos, no tanto en alta mar, pero cerca de las costas nos encontramos con fenómenos locales. Quiere decir que aunque en alta mar esté soplando un viento determinado, pues por la acción de la tierra y el mar, en determinadas zonas se generan otros vientos de forma local, ¿vale? Que, pues bueno, también lo tenemos que conocer o nos ayudan a comprender el viento que tenemos en una determinada zona, que puede ser distinto al viento predominante, ¿vale? O incluso al viento que hemos visto en el parte meteorológico. A veces nos pasa que hemos visto un viento en el parte meteorológico, que es el viento que estaba previsto, pero si nos acercamos a una isla o nos acercamos a una costa, cualquiera, pues vemos que el viento ha cambiado, que el viento vira. Muchas veces se produce por fenómenos locales como este, ¿vale? La brisa marina y la brisa terrestre, o el terral y el virazón, que también se conocen, ¿no? El virazón sería esa brisa marina que se produce durante el día, ¿vale? Cuando la Tierra se calienta por la acción del Sol, sobre todo en esos meses de verano y con el cielo despejado, pues el Sol calienta la Tierra, ese aire que hay encima de la Tierra, como aumenta su temperatura, tiende a elevarse y a ser reemplazado por aire que viene del mar. Entonces, el flujo de aire es desde el mar hacia tierra, ¿vale? Ese sería ese virazón o la brisa marina, ¿vale? Que a veces pues tenemos en las ciudades de costa, pues a veces lo tenemos también durante el día en verano. El aire viene más fresquito porque viene desde el mar hacia la tierra, porque el aire que estaba en la tierra se ha calentado, ha subido y ha sido reemplazado por el aire del mar, ¿vale? Sin embargo, por la noche pasa lo contrario. Por la noche pasa lo contrario. La tierra se enfría más rápidamente que el mar, entonces el mar, el aire que está en el mar está más cálido, el aire que está cerca del mar y que está en contacto con la superficie del mar, pues ahora está más caliente que el mar, que el aire que está en tierra, y ese aire que está sobre el mar es el que tiende a subir y es reemplazado por el aire más frío que está en contacto con la Tierra. Y se produce ese flujo de aire desde la Tierra hacia el mar, ¿vale? Ese sería el terral, ¿vale? Perfecto. Pues entonces, con esto podemos entender un poquito las situaciones de viento que se nos den en el Mediterráneo. Podemos ver el parte meteorológico, ver cuáles serían los vientos predominantes y también comprender si hay algunos fenómenos locales como terral y virazón, que puede ser esto. Hay algunos otros fenómenos locales producidos por las montañas, etcétera, pero bueno, que no vamos a comentar ahora mismo. También es bueno conocer la escala de Beaufort, en la que medimos la intensidad del viento. Bien, aquí tenemos la numeración de la escala de Beaufort, que va hasta el 12. El 12 sería lo máximo, el 12 sería un huracán, ¿vale? No serán vientos más fuertes ya que el 12 en la escala Beaufort, y sería aún así, pues sería un huracán, ¿vale? Y aquí a la derecha podemos ver
además del nombre que tiene en la escala Buford, más o menos la velocidad en nudos a la que corresponde, ¿vale? Y bueno, vemos en la zona verde como tenemos de fuerza 0 a fuerza 4, ¿vale? Que son vientos muy buenos y muy cómodos para navegar a vela, sobre todo a partir de fuerza 2, ¿vale? Fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4, son vientos pues muy cómodos para navegar a vela, ¿vale? A mí me gusta sobre todo fijarme cuando cambiamos de color, por ejemplo, de fuerza 4 a fuerza 5, ya a partir de fuerza 5, fuerza 6, fuerza 7, son vientos ya más fuertes en los que tenemos que tomar algunas precauciones. Podemos navegar a vela también perfectamente, pero tenemos que tomar algunas precauciones, ¿vale? Como, por ejemplo, el tamaño de la vela. Pues si navegamos en barcos grandes, cruceros, pues tendremos que sacar la vela necesaria o tomar rizos, quiere decir reducir la superficie bélica, reducir las velas para que ese empuje del viento sobre el barco no sea tan fuerte y no provoque una escola demasiado grande. Bien, entonces siempre podemos ir adaptando el barco al viento que nos encontremos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el paso de fuerza 4 a fuerza 5 es muy característico porque ahí aparecen, a partir de fuerza 3, pero sobre todo en fuerza 4, aparecen lo que llamamos borreguitos, que son zonas del mar donde aparece un poquito de espuma, aparece un poquito, una pequeña montañita de espuma, ¿vale? En el mar, por la acción del viento sobre la superficie del mar, pues empiezan a aparecer esos trocitos de espuma que no son muchos, son dispersos, ¿vale? Ya en fuerza 4, pues hay más borreguitos, ¿vale? Y a partir ya de fuerza 4 ya se forma una ola que se encrespa un poquito más, además del borreguito, ¿vale? Luego en fuerza 7, ya cuando vamos a pasar de fuerza 7 a fuerza 8, pues sobre todo vemos esa espuma que provocaban antes los borreguitos, que ahora son mucho más numerosos, y esa espuma empieza a volar, ¿vale? Entonces, en fuerza 4 se forma la espuma y en fuerza 7 la espuma empieza a volar. Y así vemos, pues, sobre todo esos cambios. Ya a partir de fuerza 7, pues bueno, pues se puede navegar, pero ya es una situación más complicada, hay que tomar muchas precauciones, tener experiencia, etc. ¿Vale? A partir de fuerza 7, fuerza 8 ya son vientos fuertes que si lo podemos evitar, pues mejor lo evitamos y permanecemos en puerto. Aunque tengo que decir que lo más importante a la hora de decidir si navegamos o no navegamos no es tanto el viento, que también, sino el mar, el tamaño del mar y el estado del mar. Es más importante aún que el viento a la hora de tomar la decisión de navegar o de no navegar. Aquí podemos ver en la escala Douglas ya el estado del mar y en la previsión meteorológica, por ejemplo, si miramos la previsión del estado del mar, pues nos va a decir, va a utilizar esta terminología con el nombre que corresponde al número de la escala Douglas. Mar en calma, mar rizada, cuando estamos hablando de una ola muy pequeñita, ¿vale? De 10 centímetros aproximadamente. Marejadilla, cuando ya llegamos hasta medio metro de ola. Marejada, hasta que supera 1 metro de ola. Fuerte marejada, que puede llegar a 2,5 metros, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya tenemos situaciones ya más complicadas de mar gruesa, muy gruesa o arbolada, ¿vale? Y en esas situaciones, a partir del 5, pues ya son situaciones, pues igual, que nos lo tenemos que pensar a la hora de navegar. Y si no es necesario, pues no hacerlo, ¿vale? Entonces, esta escala es muy importante para entender el parte meteorológico. Y ya digo, a la hora de tomar la decisión si salgo a navegar o no, el viento influye, pero sobre todo influye el estado del mar, esta escala, ¿vale? Porque, como he dicho antes, los barcos se adaptan y adaptan sus velas al viento que hay.
pero el mar es lo que mueve el barco y puede mover el barco y hacernos más complicada la navegación. Bueno, hablar un poquito de las corrientes solamente, aunque esto pues, puede llevarse un webinar entero, hablar de las corrientes, pero una pincelada, ya que estamos hablando del Mediterráneo. Primero, a nivel general, vemos cómo todas las corrientes en el mundo, pues hay un eje central, se ve perfectamente, que es el Ecuador. Como tenemos una circunstancia en el hemisferio norte y otra en el hemisferio sur, en el que en los grandes océanos, en el océano Pacífico se ve perfectamente, en el océano Atlántico se ve perfectamente, en el Índico también, ¿vale? Cómo el agua gira en el sentido que marca ese efecto Coriolis, ¿vale? Que está determinado por el giro de la Tierra, ¿vale? Y hace que en el hemisferio norte las aguas giren en el sentido de las agujas del reloj. Y digamos como desde las zonas más cercanas al Ecuador, ¿vale? En el hemisferio norte el agua y las corrientes van a ser todas de este a oeste y luego van a ir ascendiendo y cuanto más aumenta la latitud norte, pues esas aguas van a empezar a volver del oeste hacia el este, ¿vale? Girando en sentido de las agujas del reloj. En el hemisferio norte, en todos los océanos, ¿vale? En este caso, pues los dos que hay, el Océano Pacífico y el Atlántico. Y sin embargo, en el hemisferio sur, pues tenemos el efecto Coriolis que produce lo mismo, pero al revés. El agua girando en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Vale? Ese efecto que vemos en los grandes océanos es el mismo que vemos en un lavabo cuando lo llenamos de agua y quitamos el tapón. Y vemos que el agua en el hemisferio norte pues gira hacia la derecha y en el hemisferio sur hacia la izquierda, ¿no? Pues lo mismo pasa en general en todos los mares. Lo que pasa es que el Mediterráneo tiene unas características especiales, unas características especiales, ¿vale? No tenemos que olvidar que en su momento el Mediterráneo fue un lago en el que el estrecho de Gibraltar no existía, ¿vale? Estamos hablando de hace 15 millones de años, y un gran terremoto fue lo que en aquellos años fue lo que separó el continente africano del continente europeo y de la península ibérica, ¿no? Abriendo ese estrecho de Gibraltar y haciendo que se llenara de agua desde el Atlántico, ¿no? Y bueno, es un mar, el mar Mediterráneo, en el que, como vemos en algunas zonas de mar abierto, que sigue habiendo determinadas corrientes que son propiciadas por el efecto Coriolis, pero en otros casos no. En el Mediterráneo hay fundamentalmente una entrada de agua continua desde el océano Atlántico, porque al ser un mar que tiene pocas aportaciones de agua y una gran superficie, y sobre todo en los países que están en la parte más oriental, pues da mucho el sol sobre el mar, se produce una gran evaporación, ¿vale? Y hay siempre una deuda de agua del Mediterráneo que la coge del Atlántico. Y hay siempre una corriente, sobre todo la corriente superficial, que de entrada de agua del Atlántico al Mediterráneo. Y ese agua va moviéndose también de la parte occidental a la parte oriental del Mediterráneo, ¿vale? Entonces, bueno, hay incluso una diferencia de altura bastante grande que puede llegar a 10 metros entre las costas más occidentales del Mediterráneo
las costas españolas y las costas pues de Túnez o de Egipto, ¿no? Y muy bien, entonces nos encontramos estas corrientes en el Mediterráneo. Vemos como fundamentalmente va entrando el agua. En la zona de Alborán, del mar de Alborán, tenemos una corriente en sentido de las agujas del reloj. En la zona del Cabo de Gata tenemos otra corriente y una corriente también que va de Almería a Orán directamente, producido por ese efecto Coriolis y por ese efecto de entrada del agua. Hay una corriente predominante, siempre va desde la zona de Almería a Orán, ¿vale? Y luego esa corriente que se mueve por el norte de África hacia el este, ¿no? Bueno, así podemos ver un poquito cuáles son las corrientes predominantes del Mediterráneo. Bien, y a partir de aquí, pues sería bueno también pues que viéramos cómo mirar bien el parte meteorológico para cuando vayamos a navegar, pues no cometer errores y mirar bien el parte meteorológico y saber qué tiempo esperar. Bueno, siempre puede haber un pequeño margen de error, pero las previsiones meteorológicas en aproximadamente 5 días no suelen fallar, son bastante fiables. Bien, yo lo primero que recomiendo es la página de AEMET. La página de AEMET tiene muchísima información y muy buena, y si nos vamos a la primera opción, que es el tiempo y predicción, pues aquí tenemos muchos tipos de predicciones y nos iríamos a la predicción marítima, ¿vale? Aquí estamos en la predicción marítima y tenemos tanto las zonas costeras como alta mar, ¿vale? Si nos vamos a alta mar, aquí podríamos ver pues las zonas del Atlántico Sur, Atlántico Norte o Mediterráneo. Si elegimos Mediterráneo, pues además nos va a presentar las distintas zonas de alta mar del Mediterráneo, Mar de Alborán, Palos, Cabrera, parte de Baleares, y en rojo las que tienen avisos. Actualmente está la zona de Baleares y Menorca pues en rojo porque tiene avisos, ¿vale? Entonces, si vamos a navegar por esta zona, ya tenemos que ver que bueno, seguramente pues va a haber mala mar y tenemos que ver exactamente los avisos que son y hasta cuándo duran, ¿vale? Y bueno, pues a partir de aquí seleccionamos una de estas zonas, ¿vale? Ya sea pinchando o yendo en el mapa, y tenemos dos opciones. Siempre la opción de ver el mapa, ¿vale? En el que podemos elegir entre el mar de viento, mar de fondo y la mar combinada, ¿vale? Lo ideal es ver la mar combinada, que es la suma del mar de fondo y el mar de viento, ¿vale? El mar de viento es ese mar más superficial y esas olas que se ven empujadas por el viento, y el mar de fondo pues es la masa de agua que se viene moviendo ya de hace unos días por distintas acciones, ya sea del viento o ya sea de la corriente predominante, etcétera, ¿no? Entonces, vemos la mar combinada y a partir de aquí, pues bueno, pues podemos ver la altura del mar, ¿vale? Vamos como podemos tener, en principio, mar rizada, pero que es un mar en la zona de Alborán, pues en la que se puede navegar bien, ¿vale? Y con una diferencia, con un sentido tanto del mar de viento como mar de fondo del oeste, ¿vale? Vamos aquí, podemos navegar, ¿vale? Y aquí podemos ir viendo toda su evolución. Y en la predicción, pues, ¿vale? Nos va a dar una predicción, ¿vale? Normalmente para las próximas 24 horas, ¿vale? En la zona de Alborán, ¿vale? Y fecha de inicio, miércoles 1 de abril a las 8 UTC hasta el jueves 2 de abril a las 8 UTC. Vamos a tener, como veíamos en el mapa, viento del oeste de fuerza 4 a fuerza 5,
marejada aumentando a fuerte marejada, aguaceros y alguna tormenta. Bien, pues aquí podemos ver lo que nos podemos encontrar durante este tiempo en la zona de Alborán, en este caso. ¿Vale? Y aquí tenemos, como decíamos, lo más importante, que es el mar, el estado del mar. Si podemos navegar o no podemos navegar en ese estado del mar. ¿Vale? Y luego, pues también podemos ver el viento. Yo os recomiendo alguna aplicación como esta, ¿vale? Windy, en la que, bueno, pues también, además del mar, podemos ver el viento, que a ver si nos es propicio para navegar o no nos es propicio, ¿vale? Aquí estamos viendo ahora mismo a esta hora, miércoles 1, y vemos cómo, pues, tenemos viento de poniente, viento en la zona de Alborán. Viento de poniente, viento que viene del oeste, claramente, y estamos viendo pues una intensidad aproximadamente pues, bueno, pues de unos 16 nudos. ¿Vale? Puedo situar el cursor, si estoy en Alborán, pues aquí, y una vez que sitúo el cursor, ¿vale? Pues puedo ver el estado del viento. ¿Vale? Y incluso puedo ver también las rachas. ¿Vale? Aquí veo la racha de viento. Claro, tenemos un viento continuo y a veces pues tenemos rachas que aumentan más. ¿Vale? Si tenemos viento, yo os recomiendo mirar las rachas, siempre, porque las rachas es el mayor viento con el que nos vamos a encontrar. Entonces, a la hora de preparar las velas del barco, tendríamos que tener en cuenta esta intensidad, la intensidad de las rachas. ¿Vale? ¿Vale? Que ya no, a lo mejor no son 16, son 18 nudos. Pues entonces me hago la idea con esto, con las rachas de viento. Bien. Y si queréis vemos un poquito el estado general del Mediterráneo y vemos esos vientos predominantes que decíamos antes. Veis como en toda esta zona de Alborán tenemos poniente. ¿Vale? ¿Vale? Y en el resto del Mediterráneo pues tenemos otros vientos. Vemos como aquí en esta zona, la zona entre Córcega y Cerdeña y Baleares, pues está soplando el levante. Esta zona está soplando el levante. ¿Vale? Si nos podemos hacer una idea general del viento. ¿Vale? Y bueno, resumiendo, muy importante, pues eso, conocer la meteorología de donde vamos a navegar. En todos los sitios hay unos vientos predominantes, tenemos que conocerlos y también saber mirar muy bien el estado del mar y el estado del viento de la zona por la que vamos a pasar o la zona por la que vamos a navegar. Así yo os recomiendo AEMET y esta aplicación, por ejemplo, Windy. ¿Vale? Puede ser Windy o algunas otras, pero siempre fijaros que sea una aplicación que se base en modelos meteorológicos, que no sea una aplicación que se base solamente en las mediciones en la costa, porque las mediciones del viento en la costa no son las mismas que el viento en alta mar. Varía y puede variar bastante. ¿Vale? Incluso en pocas millas, el viento en tierra y el viento en el mar varían bastante. Hay aplicaciones que miden el viento en tierra y en la costa y son quizás buenas para hacer deportes de playa o para hacer kitesurf, para hacer windsurf, etcétera, pero para navegar, si vamos a navegar y sobre todo si vamos a navegar en alta mar, pues tenemos que mirar AEMET y aplicaciones que nos den el viento y el mar
basado en modelos meteorológicos, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya servido esta charlita y, bueno, pues a partir de aquí os dejo a vosotros